Eduardo Acevedo Díaz fue el primer novelista uruguayo y esa es una de las principales virtudes que tuvo para la historia de la literatura nacional al desarrollar una obra que se centró sobre todo en episodios históricos que retrató en sus novelas y también en sus cuentos. Justamente El combate de la tapera, que es la obra a la que nos vamos a referir, es uno de sus cuentos más conocidos, es un cuento que ha sido muy estudiado por la academia, por los críticos literarios y también se da usualmente en secundaria, en los cursos de literatura. Se centra en una anécdota histórica vinculada a la invasión portuguesa en 1817. La acción transcurre luego del combate del Catalán, que es una derrota de las fuerzas artiguistas frente a los invasores, y es una partida de criollos que se refugia en la tapera, justamente del título. Es un rancho abandonado en la mitad del campo y son cercados, sitiados por las fuerzas enemigas, y ahí se produce esta pelea tan particular, tan dura, tan a muerte. Hay dos mujeres, Catalina y Siriaca, que participan, son soldadas que luchan con las fuerzas artiguistas y que, bueno, entregan la vida por la causa junto a los hombres que los acompañan. Creo que uno de los principales valores de la obra de Acevedo Díaz es la capacidad sensorial con la que transmitió sus narraciones. Hay olores, hay temperaturas, hay distintos tipos de tonalidades, las descripciones físicas de los procesos corporales. Es muy visceral la narración de Acevedo Díaz en este cuento, en el que la muerte, la valentía, el drama, el heroísmo conforman un cuento que realmente mueve las entrañas todavía hoy. La Biblioteca Nacional posee el archivo literario de Eduardo Acevedo Díaz. Esto significa su papelería, su correspondencia y un montón de objetos que nos acercan más allá de la narración en sí misma a lo que fue su vida y cómo ésta influyó en su obra, en lo que escribió. Por ejemplo, tengo aquí un catalejo. Este es un catalejo que usó Eduardo Acevedo Díaz en alguna de las varias revoluciones en las que participó. Recordemos que él peleó a unos jóvenes, 19 años, en la Revolución de las Lanzas de Timoteo Aparicio en 1870. También participó en la llamada Revolución Tricolor contra la dictadura de Pedro Varela en 1875. Fue desterrado, vivió buena parte del tiempo en Argentina, tuvo sus hijos en la Argentina, vivió en el exilio, luego vuelve al Uruguay y comienza una actividad muy intensa a nivel de prensa. Él siempre se consideró un periodista y un escritor y no un militar ni un soldado. Él escribió en El Nacional y fue uno de los primeros caudillos civiles del Partido Nacional, en un momento en el que había una ebullición muy fuerte durante, por ejemplo, la presidencia de Julio Herrera Lloves, cuando el Partido Colorado utilizaba, bueno, el colectivismo y tenía un gobierno donde solamente lo integraban gente de su divisa. Con esta pluma, Eduardo Acevedo Díaz escribió sus columnas arengando a su divisa de su partido político, sus panfletos y también sus cuentos y sus novelas. Recordemos las del ciclo histórico de Ismael, Nativa y también Lanza y Sable. Fue un gran ejemplo del escritor soldado, ¿no? El escritor que utilizaba la pluma y también las armas. Aquí tenemos una divisa porque otra de las revoluciones en las que participó fue la de 1897. Ahí estuvo muy cercano a Aparicio Saravia. Unos lentes donde tenemos una idea un poco también del tamaño de su cara. Tenemos algunos manuscritos de puño y letra. Por ejemplo, se conserva casi íntegra aquí su novela Nativa. Aquí podemos apreciar un poco la letra de Eduardo Acevedo, la caligrafía muy pequeña pero muy prolija. Y también poseemos, entre otros objetos, esta medalla. Es una medallita que dice el doctor Acevedo Díaz: honor al ilustrado y valiente redactor del Nacional, 25 de agosto de 1896. Creo que volver a la obra de Acevedo Díaz va más allá
de banderías. Creo que es un escritor que ayudó a la conformación de la identidad nacional gracias a la literatura, gracias a escribir sobre un montón de hechos épicos y heroicos del siglo XIX, de la conformación de la comunidad, de las luchas por la independencia y luego de las luchas entre los partidos. Y me parece que desde aquí, desde Biblioteca, nosotros lo que podemos hacer es una invitación a volver a su obra y también, ¿por qué no?, a visitar el archivo y tomar un contacto más cercano con sus objetos.